אבינו, כל אנשי ירושלים, וכולנו מחכים לתשובה. ובליבנו תפילה. אנא השם, כפר לה לעוונות ולפשעים ולחטאים, שאהבו ושפשעו ושחטאו לפניך, עמך בית ישראל. האם שוב תמחה לנו? האם שוב ילבינו חוטי השני האדומים, ונדע כי הלבנת את חטאינו כשלג? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד Shalom a toda la gente que nos está sintonizando. He preparado este video para poder compartirles cómo es el ritual que se hacía anteriormente en Levítico 16, acerca de cómo el sumo sacerdote se preparaba y entraba al lugar santísimo, al tabernáculo o al templo o al Mishkan, como nosotros en el hebreo lo conocemos, y hacía todo el oficio del día de la expiación. Estamos en vísperas de Yom Kippur. Y he preparado este video para que entiendan cómo hacía ese oficio el sacerdote y los sacerdotes. Aquí simplemente voy a relatar la historia de cómo se hacen las cosas en el templo para que conozcan un poco de historia de qué se hace en Yom Kippur. Que seamos inscritos en el libro de la vida y sellados para que tengamos un año dulce como la miel. Empecemos a relatar cómo empezaba el ritual del sumo sacerdote o sacerdotes en el templo o Mishkan. Para empezar tenemos que relatar que el sumo sacerdote y todos los sacerdotes tenían que tener un procedimiento de santificación o de purificación antes de oficiar el día de Yom Kippur. Una semana antes, el sumo sacerdote se apartaba de su esposa, de su familia, para que él tuviera que hacer lavados especiales, purificación, su preparación de su vestimenta, su oración, su estudio de Torah, para que él pudiera oficiar en ese gran día. Cabe aclarar que era el único lugar, el único día que él podía entrar al lugar santísimo, el lugar más sagrado donde bajaba la presencia de Dios. Y si él no estaba puro, él podría morir. Después de que haya pasado la semana completa de apartarse, purificarse y limpiarse, un día antes o en la víspera de la noche antes de empezar el Yom Kippur, él tenía que presentarse delante de todo el pueblo y hablarles de Torah. Él no dormía, él tenía que estar predicando para poder oficiar en el día de Yom Kippur y estar santo y lleno de la Torah. En el 10º día del mes séptimo, el pueblo se reunía. No era un día de danza o de comida de pan y vino, era un día de silencio, de introspección, de una reflexión profunda del corazón para hacer teshuvah, para hacer arrepentimiento. Este día de Yom Kippur se trata de que todos pidamos perdón y expiación de nuestros pecados. Empecemos a relatar el servicio del sumo sacerdote. Lo primero que hacía él era quemar el incienso dentro del interior del templo. Posteriormente, él prendía la menorá, las velas de la menorá. Después de esto, él hacía el sacrificio en el altar exterior, el misbea, el sacrificio de la mañana. Posteriormente, él hacía un sacrificio adicional, que es el sacrificio de Musaf. Cabe mencionar que en el atrio, en el azará, traían todos los animales que se tenían que expiar para este día en especial de Yom Kippur. Expliquemos cómo él oficiaba antes de hacer los sacrificios. El sumo sacerdote se tenía que cambiar sus vestiduras doradas. Él tenía que hacer mikvé, lavado, y ponerse vestiduras blancas de lino fino para que él pudiera oficiar. Posteriormente, él pasaba a poner sus manos sobre el todo para confesar sus pecados. Él tenía que decir lo siguiente: por favor, oh Eterno, he transgredido, he cometido iniquidad, he transgredido ante ti, yo y mi casa. Por favor, expía las transgresiones y los pecados que transgredí. Posteriormente, él mencionaba el nombre inefable y todos se postraban cada vez que lo mencionaba. Aquí llega la etapa del sorteo de los machos cabríos.
Vemos que le presentan una horda donde él tenía que hacer sorteo. Hacía la bendición de que le permitía hacer el sorteo sobre los machos cabríos. Posteriormente, si salía en su mano derecha el nombre de Hashem, tenía que levantar. Decía la bendición de que había salido en su mano derecha. Si salía en la izquierda, tenía que levantar su mano izquierda. Era una bendición que saliera en la derecha porque la derecha representa todo lo bueno. De ahí marcaba cuál chivo era para Hashem y cuál chivo era para Asael. Posteriormente, él ponía sus manos sobre el chivo y recitaba lo siguiente: porque en este día se hará expiación por vosotros para purificaros de todos vuestros pecados ante el Eterno. Y él mencionaba el nombre inefable y todos se postraban cada vez que lo mencionaba. Así ponían los hilos de color escarlata en el chivo que se iba a ir hacia Asael. Aquí vemos cómo se lo coloca. Posteriormente le ponían el otro hilo escarlata para el chivo que se iba a sacrificar ante Hashem. Posteriormente vemos que el sumo sacerdote pasa a ser el sacrificio del toro que anteriormente él ya había hecho una bendición, donde él traspasó todos sus pecados de él y de toda su familia. Él hace sacrificio y recoge la sangre que va a vertir en el lugar santo Kodesh HaKodashim. Vemos cómo bendice el cuchillo y sacrifica al toro para poder recoger la sangre que iba a depositar en el lugar santísimo. Se dice en la Torá: tomará un puñado de brasas ardientes del Misbea. Esto es para el Ketoret, el incienso que iba a quemar en el lugar santísimo. Vemos cómo sube el sumo sacerdote al altar, al Misbea, donde está la leña. Él recoge un puñado de brasas ardientes. Aquí vemos cómo baja y deposita las brasas ardientes en la cuarta línea de la Sará. Posteriormente pasa a ser lo que es la ofrenda del Jafiná. Él consistía en que él tomaba con sus manos el incienso, un puñado, y lo ponía sobre el recipiente del incienso que iba a meter al altar. Posteriormente vemos que tiene que agarrar la mano derecha con el incienso ardiente, las brasas ardientes, y con la mano izquierda el recipiente del incienso, para poder entrar al lugar santísimo. Aquí vemos cómo el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cuidadosamente, mirando de frente a los dos querubines que estaban sobre el arca. Él sostenía en su mano derecha las brasas ardientes y en su mano izquierda el recipiente del incensario. Aquí encontramos cómo él deposita las brasas ardientes enfrente del arca y el incienso. Es un trabajo de mayor complejidad, porque él tenía que pasar a oscuras y depositar el incienso encima de las brasas ardientes. El trabajo más fuerte era que pasara por sus manos todo, y tenía que hacerlo cuidadosamente, dando pasos hacia atrás para que no se quemara. Así se llenaba todo el lugar santísimo con el humo del incienso. Al salir el sacerdote del lugar santísimo recitaba la siguiente oración: que sea tu voluntad, eterno nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que este año sea un año de abundancia y lluvia, y que el pueblo de Israel no necesite buscar sustento en tierras extranjeras, y el cetro no sea parte de la tribu de Judá. Ahora vemos cómo el sumo sacerdote entra al lugar santo para rociar la sangre del toro que sacrificó. Esto no lo rocía sobre el altar, sino a una cierta distancia enfrente. Vamos a ver cómo lo hace. Hace una hacia arriba y 7 hacia abajo. De ahí vemos que vuelve a regresar, ahora con la sangre del macho cabrío que sacrificó por el pueblo de Israel. Vuelve a hacer lo mismo, una hacia arriba y 7 hacia abajo. Recordemos que no lo rocía sobre el arca, sino en la parte de Caporet, enfrente. Después que salga el sumo sacerdote del lugar santísimo, rocía sangre del toro frente de la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. Lo hace de la misma forma, 1 hacia arriba y 7 hacia abajo.
Posteriormente, agarra la sangre del macho cabrío y lo vuelve a hacer el mismo procedimiento. Lo rocía 1 hacia arriba y 7 hacia abajo. Y de ahí vemos cómo el sumo sacerdote en un recipiente mezcla la sangre del toro y del macho cabrío para que pueda él rociar la sangre en el altar del incienso. Aquí vemos cómo rocía la sangre en los 4 cuernos del altar del incienso. Después de rociarlo sobre los 4 cuernos, rozaba 7 veces encima, en la parte del medio. Y sale el sacerdote al atrio, al patio, a la zará, para poder rociar sobre la esquina del misbea la sangre que quedó. Posteriormente, el sumo sacerdote tomaba al chivo que iba hacia Asael y decía lo siguiente: Oh Eterno, han pecado, han cometido iniquidad, han transgredido ante ti, tu pueblo, la casa de Israel. Oh Señor, perdona los pecados, las iniquidades y las transgresiones que han cometido, que han pecado y han transgredido ante ti, tu pueblo, la casa de Israel. En ese día será expiación por vosotros para purificaros de todos vuestros pecados ante el Eterno. Y así es como el sumo sacerdote levantaba las manos y le decía al pueblo: sean purificados. Después agarraban al macho cabrío, un sacerdote escogido, para llevarlo al desierto, al acantilado. Aquí vemos cómo lo llevan. Era una larga travesía, acordemos de que este día era de ayuno y la persona que habían escogido tenía que pasar todo un día en el desierto sin comer, sin beber. Se acostumbraban a poner cabañas en el desierto para que él pudiera descansar, pero él siempre era una misión dedicada y siempre iba con esa motivación de llevar esa comisión del chivo. Aquí vemos cómo la gente está repartida en el desierto para poder ofrecerle ayuda al sacerdote que llevaba el chivo expiatorio. Y él agradecía. Ya que llegaba al acantilado, él ponía sus manos sobre el chivo y quitaba el cordón escarlata y lo amarraba a la roca. Este se te ponía en blanco y quiere decir que nuestros pecados son limpios como la nieve. Y arrojaba el chivo al acantilado. Esto simbolizaba que todos los pecados de Israel eran perdonados. En ese momento, cuando ya terminan con este oficio, sacan todos los animales que habían traído para sacrificio, pero no los sacrifican dentro del altar, sino van a la esquina al este y hacen un altar allá para sacrificar lo que era el cuerpo del toro y el cuerpo del chivo. Mientras se hacen los sacrificios, todo el pueblo de Israel se reúne en el atrio para escuchar al sumo sacerdote leer la porción de la Torá de Yom Kippur. También se oficiaba leer la lectura de la parashá de la semana. Cuando el sacerdote terminaba de leer la lectura, entraba y hacía ese baño y limpieza otra vez para cambiarse las vestiduras blancas, ahora para ponerse las vestiduras doradas. Recordemos que siempre tiene que hacer eso, hacer mikvé, lavarse y ponerse las vestiduras. Y de ahí llegamos al oficio del sacrificio por la tarde. Todas las ofrendas que habían traído en la mañana para el oficio de la tarde se sacrificaban en el misbea dentro del atrio. Posteriormente vuelve a hacerse lavados y cambiarse de ropa de las vestiduras doradas a las blancas porque va al lugar santísimo. Es hora de retirar el incenciario. Al salir con el incenciario se postra y hace un rezo donde da gracias por haber sido purificado y purificado a todo el pueblo de Israel. Al concluir su oración, sale nuevamente para cambiarse las vestiduras blancas por las vestiduras doradas y vuelve a prender las velas de la menorá y poner el incenciario en el lugar santo. Esto es por la tarde. Posteriormente vemos
que la gente sale del templo, y aquí esto lo conocemos como la Neilá. Se cierran las puertas del templo, o se cerraban las cortinas del tabernáculo. Posteriormente, vemos cómo el sumo sacerdote se hacía sus últimos lavados y se ponía sus vestiduras privadas para poder salir del templo. Y la gente lo recibía con fiesta por haber oficiado un buen día de Yom Kippur. Y con esto concluimos lo que es el servicio del sumo sacerdote en el templo en el día de Yom Kippur. Hoy no tenemos un templo, hoy no tenemos un tabernáculo, y lo que hacemos nosotros es dedicar el día completo a hacer una profunda teshuvá. Cada año nosotros debemos hacer una introspección profunda para tratar de mejorar. No quiere decir que tus pecados ya son perdonados para siempre. Cada día nosotros debemos mejorar porque no somos perfectos. Tú que me estás viendo, aunque no seas de la misma religión, yo les invito a que puedan hacer una introspección y tratemos cada día de mejorar. Gracias por poner atención a todo este video. Espero que les haya gustado a todas las personas que conocen del judaísmo. Les mandamos bendiciones y que sean inscritos y sellados en el libro de la vida. Que tengan un año dulce como la miel. Shalom.